Oh, ¿verdad? Estamos contentos hoy en este día. El amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y estamos gozando en su presencia. Amén. Yo quería seguir gozando, cantando. Dios les bendiga en esta hora. Me da gusto ver aquí a nuestro hermano César con nosotros. Amén. Únicamente pues con su familia, ¿verdad? La vez pasada vino mi hermana Mercedes, vino su hija, ahorita no sé quién vino su hija. Ahí está. No vino, ¿verdad? Se quedó cuidando. Ah, bueno, se quedó. Pero la vez pasada vino ella. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y nos da gusto tenerles aquí nuevamente. Él es uno de los testigos de cómo se inició esta obra, ¿verdad? Y ahora sí que, ¿cómo se inició, hermano César? Poniendo láminas. Poniendo, al principio unas lonitas, unas lonas poníamos, ¿verdad? Unas lonitas ahí, que el viento nos las rompía, y cuando venía el agua teníamos que correr para adentro al cuartito donde vivíamos, pero la gloria era de Dios, ¿verdad? La fe era grande, porque lo que Dios hace, no lo hace nadie. Y donde Dios está, ahí hay toda libertad. Amén. Entonces, es por eso que nosotros le creímos a ese Dios poderoso, maravilloso. Yo recuerdo que ni mis hijas buscaban de Dios, ni mis hijas perseveraban. Ni me perseveraban. Un día el hermano César dijo, cuando llegó, me dice, aunque no veas a tus hijas aquí, un día las vas a ver. Dije, esa es mi fe y mi esperanza. Y creí esa palabra. Y ahora me gozo juntamente con Dios. A Dios sea la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. En esta hora, son todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Les invito, vamos a meditar unos pequeños momentos en la palabra de Dios. Quizás no voy a abrir un mensaje grande, unas cuantitas palabras en esta hora. Pero esas palabras, si las ponemos por obra en nuestro corazón, Dios es poderoso. Amén. Abran sus sagradas escrituras en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 4. Amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 35 hasta el 41. ¿Ven? ¿Ya lo tienen? Amén, aleluya. El versículo 35 hasta el versículo 41. Vamos a leerlo alternadamente la lectura. ¿Ven? La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se negaba. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Todos. Entonces
Avance Dios. Puede ser una duda. En esta hora, en este momento, a esta pequeña plática que vamos a tener, le he puesto, le he titulado: dile a Jesús que se suba a tu barca. Aleluya. Gloria a Dios. Y si lo tiene ya, dile a Jesús que no se baje de tu barca. Aquel que todavía falta, dile a Jesús que se suba a tu barca. Aleluya. Y aquel que ya lo tiene, dile a Jesús que no se baje de tu barca. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos aquí esta historia, ¿verdad? De la palabra del Señor. Que dice la historia, ¿verdad? Que dice que aquel día cuando llegó la noche, les dijo, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Les dijo a los discípulos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pasemos al otro lado, ¿verdad? Iban a navegar en la barca, iban a agarrar, a entrar al mar, ¿verdad? Donde iban a navegar en el mar. Amén. Aleluya. A pasar al otro lado para llegar y seguir hablando y predicando, ahora sí, la palabra gloriosa, la palabra de aquel Padre que lo había enviado aquí a sembrar esta tierra, ¿verdad? Entonces ahí, donde Jesús le dice a toda su tripulación, ¿verdad? Los discípulos, suban, ¿verdad? Y subieron y pasemos al otro lado. Ya después de haber predicado tanto, de haber hablado tanta palabra, de haber estado sanando enfermos, levantando paralíticos, ojos, al mudo hablar, y bueno, cuántos milagros, prodigios y maravillas hacía nuestro Señor Jesucristo, donde Él estaba presente, ¿verdad? Hacía muchos milagros, muchas maravillas, donde Él estaba presente. Ahí llegaba la gente, lo buscaba, la gente se apilaba, se acumulaba en grande manera. ¿Por qué? Porque sabía que iban a recibir un milagro de Jesucristo. Aleluya. Porque donde está Dios, ahí hay sanidades. Ahí hay todo lo que el hombre y la mujer necesita en este mundo. El hombre y la mujer hoy en día quieren buscar sanidades por aquí, sanidades por allá, quieren buscar solución a los problemas por allá, por acá, por todos lados, por todas índoles, buscan la manera, la forma, el sistema económico, como puede, se rascan, ¿verdad? Por aquí, por allá, pero muchas veces no tomamos en cuenta y no agarramos la dirección correcta que debemos tomar, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos que va Jesucristo en nuestra barca. Si somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, nos olvidamos de que invitarnos para que suba a nuestra barca. Aleluya. Entonces dice que aquí, ¿quién fue el que los invitó a pasar al otro lado? ¿Quién los invitó? Los invitó nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, pasemos ¿qué? Al otro lado. Muchas veces nosotros los cristianos pensamos que porque tengo un llamado de Dios, ya de plato todo lo tengo servidito y que no va a pasar nada, no va a suceder nada, porque Dios me va a llevar en sus brazos, porque Dios me va a llevar en sus lindas y preciosas manos, porque Dios está conmigo. Pensamos que nada nos va a pasar, nada nos va a suceder, no se nos va a presentar ningún problema, no se nos va a presentar ninguna enfermedad, no se nos va a presentar nada, totalmente pensamos, ¿verdad? Aquellos discípulos, el maestro le había dicho, pasemos al otro lado, ¿verdad? Y si él lo había dicho, ¿por qué motivo entonces se levantó esa tormenta, esa tempestad tan grande que dice aquí, el relato, ¿verdad? Que dice, y despidiendo la multitud le tomaron como estaba la barca y había también con él otras barcas, había otras barcas también. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. A veces el cristiano se levantan grandes tribulaciones, grandes conflictos, grandes problemas, grandes tormentas, como dice la palabra del Señor ahí. Se levantó una tormenta, una tempestad, Aleluya, tan grande que las olas dicen que ya negaban la barca. Quiere decir que las olas se levantaban más arriba de lo que era la barca, ¿verdad? Estaba duro ese problema y esa situación ahí. Ese conflicto se había complicado totalmente
luchando contra esas olas impetuosas que había que levantaba el mar, ¿verdad? Luchando con ese barquito, quizás poniéndoselo para que en contra de esa popa, que las olas no pudieran derribarlo, ¿verdad? Como ellos ya sabían, eran pescadores, ¿verdad? Algunos de los discípulos eran pescadores, ¿verdad? O sea, sabían cómo manejar la situación en el mar, ¿verdad? Entonces ahí, ¿dónde? Cuando se levantó esa tormenta, ellos quisieron luchar solos. Porque dice la palabra que el maestro, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el maestro? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? Dice que estaba durmiendo en la popa, dice. Estaba durmiendo, ¿verdad? El maestro estaba durmiendo. Entonces dice que ellos empezaron a luchar grandemente con esa tormenta, pero esa tormenta cada vez se enfurecía más y más grande, se hacía más enorme. A manera que cuando ya ellos vieron que la situación ya era difícil, que la situación ya no tenía remedio, ya no tenía solución para ellos, pues cuando se acordaron que llevaban al poderoso de los poderosos allí con ellos en su barca. Pues cuando se acordaron que era el dador de la vida, que era aquel que hacía muchos milagros, prodigios y maravillas ante todo el pueblo, las ciudades donde iba atravesando. Muchas veces es lo que pasa con nosotros los cristianos. A veces nos dejamos amedrentar por el enemigo. ¿Por qué? Porque el hecho que somos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a tener problemas. Claro que lo vamos a tener, pero muchas veces lo que hacemos es que se nos olvida que el maestro va en nuestra barca. A veces queremos solucionar el problema nosotros mismos, queremos solucionar la enfermedad nosotros mismos por nuestros propios medios, nuestra propia economía, buscando soluciones por aquí y por allá, pero el maestro de los maestros va con nosotros aquí en la barca. Es por eso que le dije, si eres hijo de Dios, dile que no se baje de tu barca. Y si todavía no eres hijo de Dios, dile que se suba a tu barca. ¿Por qué? Porque dice que había otras barcas ahí que también zarparon, también fueron hacia ese destino. Pero ¿sabes qué? Que la Biblia no dice nada más de esas otras barcas. La Biblia no menciona nada más de esas otras barcas. No se sabe si claudicaron en esa tormenta, si ahí desfallecieron, si ahí terminaron. Pero ¿por qué terminaron ahí? ¿Por qué desfallecieron? Porque Jesucristo no iba en esas barcas. Jesucristo no iba en esas barcas, por el cual es ahí donde el ser humano, el cristiano, el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios, necesitamos traer a Jesucristo en nuestra barca para que todo problema, todo conflicto que se presente delante de nosotros, por tan grande que sea, tan enorme que sea, traemos al gigante de los gigantes, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a echar mano de esa palabra gloriosa. Cuando los discípulos se acordaron quizás, pero ¿por qué vamos batallando? Quizás me haber comentado entre ellos, ¿por qué vamos batallando si traemos aquí al poderoso de los poderosos? Aquel que hace tanto milagro. Algunos quizás dijeron, oye, estamos batallando acá nosotros, mira, ya no podemos, ya no aguantamos, ya todos estamos ya cansadísimos y todo. Y Jesús va durmiendo en la popa ya. Vayan y despiértenlo, porque la barca se va a hundir, la barca se hunde. Así se parece el cristiano, el ser humano, el Hijo de Dios muchas veces, cuando tenemos el problema encima, cuando tenemos aquella situación que nos está agobiando, que nos está acechando muchas veces, que ya no aguantamos y decimos, ya no tengo salida, no tengo solución, ya mi problema totalmente está perdido, ya no encuentro la salida. Acuérdate que trae a Jesucristo en tu barca, acuérdate que ahí está el poderoso de los poderosos, el cual puede levantar aún de los muertos, puede levantarlos. Ahí está el poderoso de los poderosos. Es ahí donde los discípulos se acordaron de Jesús y fueron a llamarle. Y sí, él enseguida despertó, ¿verdad? ¿Y qué hizo cuando él se levantó?
con las manos hasta, mira, vamos a morir, somos víctimas, aquí quedamos, aquí claudicamos, sin esperanza totalmente de que fueran a salvarse. Cristo vive, aleluya. ¿Cuántos problemas, cuántas situaciones hoy en día se presentan en la iglesia hoy? Muchas veces hay corazones afligidos. Escuchaba yo por aquí que decían mis hermanas, por aquí vemos caritas afligidas, por caritas que tienen totalmente, quizás con un dolor en su corazón, quizás trae algo en su vida, acá adentro, lo profundo de su corazón, donde quizás dice, necesito una palabra que me dé, una palabra que me ayude a seguir viviendo, una palabra que me ayude a seguir subsistiendo en este mundo, algo que me dé fuerza para yo seguir adelante. Pues déjame decirte que la única fuerza es Jesucristo tu Salvador. Esa es la única fuerza que Él tiene para levantarte de ahí donde está. Dice que cuando llegó, Él se paró en esa barca y que le dijo a la tempestad, calla, enmudece, calla, enmudece. Solamente le dijo a los vientos y dice que de ahí que cesó una grande bonanza, una grande bonanza. La cosa es que los discípulos también se admiraban, la gente, todos, ¿verdad? Los que iban ahí, todos se admiraban y decían, ¿quién es este hombre que aún hasta los vientos le obedece, que aún todo le obedece, a su voz, a su orden, todo se sujeta? ¿Quién es este? Decía, iglesia, pueblo de Dios, ese es el Dios que tú traes en tu corazón, ese es el Dios que tú traes en tu barca, ese es el Dios que anda contigo, ese es el Dios que nunca te ha dejado, solamente quiere que tú eches mano de Él, que le hable, que le diga, que le confíes a Él tus problemas, tu situación, que verdaderamente eches mano de Él y Él estará presto para ayudarte. Es lo que Dios quiere hoy en día con su pueblo, su iglesia, una iglesia que esté revista de su poder glorioso, una iglesia que esté, por muy afligida que venga el diablo a zarandearla, por mucho que el diablo le esté pegando, debe decirle, el Señor te reprenda, Satanás, porque el que está conmigo es más poderoso que tú. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo se presenta, problemas por todos lados. Mira, los discípulos, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una tormenta. Quizá cuando tú empieces a buscar más de Dios, cuando tú quieres buscar más de Jesucristo, tú ves que los problemas más se te complican, que hasta las enfermedades más se te desarrollan. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que cuando un hijo de Dios empieza a buscar de Jesucristo, empieza a buscar la gloria, la comunión con su Dios, déjame decirte que las fuerzas infernales se sueltan y vienen en contra tuya, porque lo que quieren es acabarte, es aplastarte, para que tú no cuentes las gloriosas maravillas y milagros que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo es lo que quiere, que tú no calles, que tú hables y digas todo lo que Él ha hecho por ti. Dios es grande, Dios es poderoso, es maravilloso. Dios es un Dios de poder, un Dios que fiel a su palabra, fiel a su promesa. Ese es el Dios al cual tú y yo tenemos hoy en este día. Y si no lo tienes, dile a Jesucristo que se suba a tu barca, porque tú también quieres tener a ese Dios junto a ti, a ese Dios que te va a ayudar, a ese Dios que te va a socorrer en toda tu situación, cualquiera que sea. Ese Dios nunca jamás y nunca te va a dejar. Él siempre te sostendrá, Él siempre te libertará de las garras de Satanás. Aunque tú veas que pareciera que no te escucha, que pareciera que no te oye, los recién estaban luchando en contra de la tempestad y Él estaba durmiendo, el hecho que estaba durmiendo no quiere decir que los había dejado ni abandonado. Aunque tu barca se vea que se va hundiendo, se vea que ya no tiene remedio, pero confía en tu Dios, que jamás ni nunca tu barca se hundirá, jamás ni nunca tu barca perecerá. Va a perecer la barca de aquel que no traiga a Jesucristo en su barca. Pero aquel que traiga a Jesucristo en su barca, jamás ni nunca va a perecer, porque ahí está el brazo fuerte, la mano poderosa, aquel que te puede rescatar aún de los infiernos, aquel que levanta a todo caído. Es por eso, iglesia de Dios, Dios quiere que tengamos esa fe genuina, verdaderamente. Fíjense los discípulos viendo el prodigio, milagros y maravillas, su fe también había menguado. Su fe había menguado, porque si hubiesen tenido
el corazón que verdaderamente Dios me está escuchando, Dios me está oyendo, que Él está pendiente, que Él está presto, que Él nunca jamás te va a dejar, Él nunca jamás te va a abandonar, Él siempre va a estar en las situaciones más difíciles que tú tengas. Pero lo que quiere que tú le hables, que tú le digas, maestro, ayúdame, Señor, aquí estoy, Padre, entra, sube a mi barca si no estás dentro de mi barca. Y verás la gloria de Dios, verás a ese Dios precioso, a ese Dios poderoso, al Dios que jamás y nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Esa tormenta se levantó grande en contra de esa nave. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que pasasen al otro lado a seguir hablando y predicando la palabra, a seguir sanando enfermos, a seguir levantando paralíticos, que la palabra se siguiera anunciando por todas partes. Satanás se levantó en contra de esa barca, esos vientos tempestuosos que se levantaban, ¿verdad? Gloria a Cristo. Pero Satanás se equivocó ahí, en esa barca, se equivocó con esa barca, porque en esa barca iba el poderoso de los poderosos, iba aquel que lo derrotó en la cruz del Calvario, aquel que venía en ese momento, venía como cordero para morir en esa cruz, ¿verdad? Aquel que había dado su vida por toda la humanidad entera, ¿verdad? Entonces hoy en día tenemos a ese nosotros, aquel que dio su vida, aquel que venció a la muerte, aquel que venció, ahora sí, desde las garras del infierno, todo eso, Él pudo vencer todo, ahora sí, estas malignas satánicas que querían venir en contra de Él. Porque Dios Padre le dio el poder, Él tiene todo poder, todo dominio, toda potestad, que tanto arriba en los cielos como aquí abajo en la tierra y en todas partes serán dobladas todas rodillas delante de su presencia. Hoy, iglesia, pueblo de Dios, echa mano de tu Dios, no te dejes amedrentar, no te dejes engañar, no te dejes espantar actividad por el enemigo, porque tu Dios va contigo, Él va a ir luchando contigo, Él está presto para guerrear por ti, Él está presto para ayudarte, Él está presto para rescatarte. Es por eso, pueblo de Dios, de Jesucristo, tiene que ir en nuestra barca, no lo tenemos que dejar, no lo tenemos que abandonar, muchas veces por descuido, a veces nos alejamos de Él. Cuando todo está marchando bonito, cuando toda la economía va marchando perfecta, cuando no le está haciendo falta nada al hombre, el ser humano, atiende a olvidarse de su Dios muchas veces. Gloria a Dios. Atiende a olvidarse de su Dios. Cuando todo va marchando perfectamente, toda la familia está en buena salud, toda la familia la tengo junta, unida, tengo quizá un muy buen trabajo, pero estoy ganando mi economía semana con semana, está fluyendo la economía, está fluyendo todo, no me hace falta un plato de comida en la mesa. Es cuando el hombre, el ser humano, atiende a alejarse de ese Dios, atiende a darle la espalda, atiende totalmente quererse hacer un lado, pensando que muchas veces ya lo puede todo, que ya lo tiene todo, y que engañado está el ser humano con hacer eso, que engañado está esa persona con quererse alejar con de aquel que te lo está dando todo, de aquel que te está dando la fuerza para que tú
Dios precioso, poderoso. Porque sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Él tiene que estar ahí presente con nosotros para que tú y yo podamos hacer lo que queramos hacer para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde yo le pedí a mi Dios cuando hacíamos aquellos cultitos. Luego se desbarató casi. Pusimos láminas y luego cuando mi hermano César ya se había ido, viene la pandemia. Y en esa pandemia, por acá uno también salió huyendo. Y se llevó casi toda la congregación. Solamente me quedé con la hermana Berta y la hermana Raquel. Yo iba y hacía culto con ellos, así por la casa. Un día le dije a mi Dios y le dije: tú sabes que yo no quería este ministerio, pero ahora que me lo has dado, ahora no lo quiero contar. Ahora me vas a ayudar, Señor. Y no acepto que esta obra se acabe, porque tú la hiciste, tú la formaste, y si tú la formaste, no tiene por qué caerse esta obra. Y mira ahorita cómo está esta iglesia. Alaba a su Dios, alaba a tu Dios, porque esta obra es Dios el que la está sosteniendo con su brazo precioso, con su brazo poderoso. Él es el que nos levanta cuando estamos debilitados, cansados. Es cierto, el trabajo nos fatiga, nos hace el trabajo, nos cansa, nos agobia, y a veces decimos: ya no tengo fuerza, ya no quiero ir a la iglesia. Pero Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, ahí está tu Dios. Es ahí el Dios que te da la fuerza, te rejuvenece, te da nueva fuerza, como las del búfalo, como las águilas. Él te remontará en alto para que tu fe no decaiga. Pero tienes que echar mano de esa fe gloriosa, de esa fe preciosa, maravillosa que tu Dios te da. Y es ahí donde la iglesia sigue caminando hacia adelante, sigue marchando firme, sigue marchando y caminando firme. ¿Por qué? Porque tenemos a ese Dios precioso, poderoso y maravilloso, que Él es el único que nos ayuda, el que está pendiente de cada uno de nosotros, iglesia, pueblo de Dios. Pónganse de pie. Le dije que no iba a hablar mucho, le dije que no iba a hablar mucho, le dije que en pocas palabras. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere verdaderamente echar mano de su Dios? Escuché que hay necesidades por aquí, escuché que hay necesidad. Escuché que mi hermano César puso una necesidad aquí. Y en esta hora vamos a orar por esa necesidad. Hay otra necesidad. Hermana Raquel, ¿verdad? Vamos a orar por nuestra hermana Raquel también. Tenemos a nuestro Dios. Tenemos a ese Dios que hace